¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a El Conversatorio, su podcast. El día de hoy nos acompaña un invitadazo traído desde el otro lado del charco, directo desde España, Barcelona. ¿Cómo estás, Paul? Hola, encantado de estar aquí. Y bueno, como siempre, nuestro acompañante Lalo. ¿Qué onda? Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? También bien, aquí andamos, mira, ya ¿qué sería? Como cuarto, quinto episodio más o menos. Más o menos por ahí andamos. Por ahí andamos, y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues aprovechar que tenemos a Paul, ¿no? Y platicar un poquito sobre España, sobre México, sobre diferencias culturales y de todo un poquito. ¿Tienes alguna pregunta para Paul? Pues más que nada, bueno, lo veíamos ayer, estábamos viendo un poco de diferencias entre los barrios que llaman peligrosos, que peligrosos en España y los barrios peligrosos de México, y pues notamos grandes diferencias. Entonces, A ver, entonces, ¿qué hace que un barrio sea peligroso por donde tú vives, que es ahí en Hospitalet, cerca de Barcelona? Bueno, allí básicamente los problemas de delincuencia se basan en robos, la mayoría de veces. Y bueno, problemas con la policía, peleas, quizás alguna pelea con navaja. Ahí hay difícil acceso a pistolas, por ejemplo. Por lo tanto, es muy raro que haya un tiroteo o algo así. Aunque ha habido algunos, sobre todo en algunas zonas muy conflictivas. Pero en general no es un peligro de que te puedan secuestrar, ¿no? O que puedas temer por tu vida o algo así similar. Que entiendo que aquí en México es más común, ¿no? sí, es más común, pero fíjate que me llama mucho la atención porque a veces tendemos a idealizar los países europeos y a creer que a lo mejor allá no hay, ¿no? No hay crimen, no hay delincuencia, y la realidad es que pues en mayor o menor medida, pero se vive la delincuencia en todos lados, en todos los países. Y bueno, seguimos, nos quejamos sobre la delincuencia y sobre los gobiernos aquí en nuestro país, pero si algo hemos visto en la comunidad extranjera es que todos se quejan de su gobierno y todos se quejan de la delincuencia y de sus países, independientemente del país del que estemos hablando, si es el país más rico o el que tenga menos corrupción, todos se quejan de sus gobernantes. Sí, yo creo que al final te acostumbras a unos estándares de vida, ¿no? Y al final todo lo que se salga de ese estándar de vida pues te molesta y te quejas. Entonces en España, como no es normal quizás que te roben, a la que te roban una vez ya te quejas mucho, ¿no? Y quizás aquí en México es algo más normal y la gente no se queja tanto por ese tipo de cosas. Se quejan más por como cosas más graves, no podríamos decir. Al final es una cuestión del entorno donde vives, yo creo. Pero a ver, en México, de un tiempo para acá, antes en México no era tan común ver los tipos de problemas que estamos viendo hoy en día en temas de seguridad. Los niños se veía que podían salir a la calle sin ningún problema, todo el mundo podía estar en la calle y se sentía seguro. Y la violencia ha ido escalando a pasos agigantados en los últimos 20 años. Entonces, veíamos que, por ejemplo, en algunos barrios de España, la violencia también ha ido escalando. ¿Crees que en algún momento pueda llegar a haber un nivel de violencia como el que se puede llegar a vivir en México? Bueno, yo creo que al final el nivel de violencia muchas veces está muy relacionado con la pobreza de una zona, ¿no? Entonces entiendo que para llegar a niveles de violencia como los de México, quitando aparte el tema del narcotráfico, que es otro tema, pero quizás sí a niveles de violencia de otros países de Latinoamérica, quizás no hay tanto narcotráfico, tendría que empeorar mucho el nivel económico de la gente, ¿no? Y al ir empeorando, la gente al final se tiene que buscar la vida, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando empieza a subir la delincuencia. Entonces, en Europa tenemos suerte de que en su momento se planificó lo que se llama un estado del bienestar, ¿no? Que al final es una idea que viene un poquito más del socialismo, que se hizo sobre todo cuando cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Para intentar contener quizás las fuerzas obreras que querían muchas demandas y tal, se intentó aplicar un estado de bienestar que al final pues eso aportará bienestar a los ciudadanos, y eso aún se conserva en cierta medida, no como antes. Bueno, a ver, entonces, si la pobreza causa delincuencia, yo recuerdo ver en las noticias hace unos años, no recuerdo si fue la crisis del 2008 o en el 2012, que ustedes la pasaron muy mal, una crisis fuertísima en España. Sí. ¿Y los índices de delincuencia se dispararon también en esos entonces? No se dispararon tanto porque al final lo que pasó en España, lo que hay es, por ejemplo, es un sistema muy bueno de pensiones, ¿vale? Entonces,
la gente mayor está cobrando una pensión no muy elevada, pero sí digna, que te permite vivir, y etcétera, ¿no? Y también, además, la mayoría de gente mayor posee un piso de su propiedad, ¿no? Tiene una casa. Entonces, lo que mayormente pasó es que la gente que perdía el trabajo se refugiaba en sus padres o en sus abuelos. Entonces, pues mucha gente, por ejemplo, que perdió el piso se fue a vivir con sus abuelos, muchos abuelos daban la pensión a sus familias, etcétera. Entonces, allí es como se vio un poquito la solidaridad, ¿no? entre los familiares, incluso entre amigos, que por ejemplo esta es una cosa que yo creo que nos parecemos a México, ¿no? La solidaridad entre la familia, entre los amigos y tal, que por ejemplo países del norte de Europa yo no lo veo tanto. Sí, no, de hecho, bueno, yo apenas recientemente te conozco, quien te presentó fue Lalo, eres amigo de Lalo ya de un tiempo, y ahorita que hablas del tema de la amistad, a pesar de que llevamos muy poquito tiempo platicando, se siente una convivencia muy natural, como si yo estuviera hablando con cualquier amigo en México, y eso es algo algo que tenemos muy en común los españoles y los mexicanos, ¿no? Que bueno, eso en gran parte pues nos heredaron muchas cosas, y viene de ahí. También por eso queríamos abordar este tema de diferencias y similitudes, porque pues somos un pueblo que al final está es muy cercano, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que tenemos mucha facilidad de llevarnos entre nosotros. Tenemos un humor parecido, aunque con diferencias. Al final, yo creo que tenéis un humor vosotros más pesado, creo que le llamáis aquí. Uh-huh. También habláis más cosas como sexo, ¿no? O tema de... Bueno, sí, básicamente sexo, o quizás temas escatológicos, ¿no? Como, yo qué sé, cagar, ¿no? Y cosas así. Hacéis muchas bromas de ese tipo, que en España también se hacen, pero menos, ¿no? Lo que pasa es que yo también soy una persona que ese tipo de humor me gusta mucho. Entonces, en ese aspecto, es normal que nosotros nos entendamos bastante bien. Pero, por ejemplo, con el humor sexual, o sea, ¿no es muy común entre ustedes? Sí es común. Pero no hasta el nivel vuestro. Uh-huh. No, porque es verdad, también, claro, tampoco conozco yo a muchos mexicanos, pero conocí bastantes. Pero es bastante normal que, ¿no? Que en un mismo día haya muchas bromas de sexo, ¿no? E incluso escucho la radio, el programa de La Corneta, Ajá. La Corneta. Sí, sí. Y la mitad de bromas tienen que ver con el sexo, ¿no? O cosas así. Entonces, vosotros es más recurrente este tipo de humor. Aunque nosotros también lo usamos, ¿eh? Y nos reímos. Pero quizás en ciertos entornos está más mal visto. Y, por ejemplo, con ustedes, en términos de humor, porque, por ejemplo, aquí en México, el humor se puede burlar de la política, se puede burlar de prácticamente cualquier cosa. ¿Cómo va el humor respecto, por ejemplo, con la corona? Claro, ese es un tema que en España es un poco peliagudo. Uh-huh. Porque, bueno, hay un delito que es injurias contra la corona, ¿no? Y creo que hay algún delito más relacionado con la corona. Que al final, si tú haces según qué tipo de broma, puedes acabar en el juzgado. Bueno, de hecho hay varias personas que ya han ido al juzgado por eso. Y de hecho hay alguno que ha entrado a la cárcel ya recientemente, y hay uno que está exiliado en Bélgica, porque, bueno, tiene, no sé si ya un juicio pendiente o una condena ya. Uh-huh. Que básicamente, por ejemplo, este que está en Bélgica hizo una canción sobre el rey, que más que hacer broma quizás era más directo, ¿no? Hacía sí. más... No de violencia, pero sí atacando directamente a su figura. Entonces todo ese tipo de bromas sobre el rey y tal están un poquito complicadas en España. O sea, por ejemplo, los comediantes, o sea, no, a la hora de ver un programa de televisión de comedia, nunca tocan el tema del rey, no se burlan del rey, no se burlan de la realeza. Sí se burlan, pero hasta cierto punto, ¿no? Tienen cuidado. Tienen cuidado. O sea, ya hay una línea trazada que está bien definida por todos y no se pasan de ahí, pues. O sea, al final es una autocensura, ¿no? Tú ves que alguien ha dicho algo, a ese alguien le ha ido muy mal, ¿no? Por culpa de esa broma, tú lo que haces, incluso inconscientemente yo creo, es sobre este tema mejor no me meto, ¿no? O esta broma que iba a decir que iba a ser muy fuerte, pues quizás esta me la callo, ¿no? O la endulzo un poquito para que no haya problema. Y fíjate, a veces nos quejamos de que falta libertad de expresión en México y pues aquí prácticamente puedes hacer Aquí podemos hacer bromas de todo. No falta que hoy en día la sociedad te cancele si haces un chiste. Sí, pero no vas a la cárcel. Pero no vas a la cárcel, pues. Ni tampoco te juzgan ni nada por el estilo. O sea, no te juzgan legalmente. No, legalmente no. Te puede juzgar la sociedad hasta cierto punto. También el humor álgido, de ese tipo de humor, también tiene ese nicho, ¿no? Y habrá quienes se comulguen mucho con
con este tipo de humor y pues te podrá cancelar cierto sector de la sociedad, pero al final tú tienes a tus fieles, los comediantes que tocan este tipo de temas, podrán ser cancelados por otros, pero ellos tienen a su nicho de seguidores. Sí. Y al final su humor va a seguir siendo exactamente el mismo. ¿Y los medios de comunicación como noticieros y todo, cómo tocan los temas de la corona? ¿Sí hay crítica o no la hay? Los medios de comunicación, la mayoría son... Bueno, entiendo que esto en México será igual. Al final son afines a grupos empresariales que dominan la mayor parte de los periódicos y televisiones. Y al final permiten un discurso y otros discursos no están permitidos. Y acerca del rey hay una defensa a ultranza de su figura, porque podemos decir que el rey es una figura que encarna el paso de la dictadura a la democracia, ¿vale? Pero a la vez encarna esta transición de la dictadura a la democracia, obviando muchos problemas que había en la dictadura y que se siguen manteniendo ahora, ¿no? Entonces hay gente que quiere, se llama el consenso del 78 eso, que es esta transición con ciertas reglas que hubo. Hay gente, sobre todo joven, que ese consenso lo quiere romper, es decir, hay cosas que se hicieron en ese momento que no nos gustan, ¿vale? Entonces, lógicamente, todos los estamentos de la sociedad española, es decir, judicatura sobre todo, que es muy... Bueno, la mayor parte de la judicatura viene de la dictadura, o si no son hijos de los jueces, al final esto es un poquito... que siempre son las mismas familias, ¿no? Los empresarios más importantes se hicieron ricos también con la dictadura, tienen sus privilegios. Entonces, al final, todo es como un cierre, ¿no? En torno a su figura, en torno a lo que significó esa transición, y hay una defensa a ultranza de su figura. Entonces todos los periódicos lo que harán siempre es intentar defenderlo. O sea, lo que me está diciendo es que todavía hay estragos de la dictadura. Claro, hay muchos estragos, sí. Que es el problema que tiene de un dictador que no perdió la guerra, ¿no? Sino que murió en la cama, todo el mundo lo dice, porque fue literal, murió en la cama, ¿no? No es como en Alemania, que Hitler perdió la guerra directamente, entonces... que al final no fue tan así, pero en principio muchas de las cosas o las personas que lo apoyaban, pues se tuvieron que ir, ¿no? En este caso no fue así, sino que estuvieron en el poder 40 años de dictadura, y al final fue eso, lo que digo, una transición, pero conservando muchos elementos de ese momento. Okay. Pues, digo, aquí no era dictadura, pero conservamos muchos elementos del viejo PRI. Bueno, que ahorita se están avivando, pero... Sí, pero no hay, o sea, no hay puedes, una ruptura como tal. Pues, pero no había un mandatario. Sí, no, pero es una... Al final ha sido una transición que ha evolucionado y no fue un corte de tajazo como en otros lados. Claro. Ahora, lo que pasa es que con el presidente que tenemos hoy en día hay tintes dictatoriales que tiene porque pareciera que él más que gobernar quiere mandar. Entonces el dictador lo que hace es eso, manda, ¿sí me explico? Entonces, por lo menos aquí en México, digo, nunca la dictadura de Porfirio Díaz, nada más, que fue hace ya bastantes años, no hay estragos de ese tipo de dictadura en México. Hoy por hoy el nuevo gobierno tiene como esta forma de manejar las cosas desde una perspectiva del viejo PRI, pero también con una figura mandataria. Entonces está complicado. Ahorita, por ejemplo, en España, en cuestiones políticas, ¿qué es de lo que más se queja la gente de la política? Porque, por ejemplo, nosotros nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de que los mandatarios hacen lo que se les pega la gana, de que nadie hace nada, de que roban mucho. O sea, ¿cuáles son las quejas normales que hay en España frente al gobierno? Yo creo que normalmente es el paro. Que el paro es la gente que quiere buscar trabajo y no encuentra. Esa es una de las principales preocupaciones. Y las siguientes preocupaciones acostumbran a ser preocupaciones más triviales, ¿no? Más triviales. Que no afectan tanto quizás al día a día de la gente, pero igualmente son preocupaciones importantes, que también yo creo que es parte de la maquinaria de la prensa, ¿no? Quizás. Claro. A veces ha preocupado la inmigración, ¿no? También porque desde la prensa se ha avivado un discurso de hay demasiada inmigración, es un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los medios sacan ese discurso, pues la preocupación crece. Que digo que al final en su vida, día a día, prácticamente no afecta, ¿sabes? También ha habido momentos que el nacionalismo siempre ha sido muy importante, ¿no? Cuando el tema de Cataluña, que se quería independizar, siempre ha sido un tema de mucha preocupación. Y principalmente eso, el tema de la corrupción, hubo una época que afectó también mucho el tema,
porque esto también viene de la época de Franco al final. Había una conveniencia entre partidos y empresas, ¿vale? Que al final estos partidos venían de la dictadura, fue una renovación de caras, ¿no? Es decir, no de caras, no, de siglas. Yo estoy en la dictadura, ¿no? Incluso ministros de la dictadura pasaron a ser políticos de los partidos. Y entonces, en conveniencia con estas empresas que venían también de la dictadura, pues se hacían contratos fraudulentos, bueno, cosas que aquí yo creo que también pasan, ¿no? Ahora Claro. se hinchan contratos, te regalo este contrato, no sé qué, tú me pagas mi campaña política, no sé qué, bla, bla. Entonces, uno de los partidos más importantes es el Partido Popular, tenía incluso una contabilidad B, donde se apuntaban todos los pagos a empresas, los salarios en negro que se llevaba cada político, etc. Entonces, en ese momento, cuando todo eso saltó, salió a la prensa y todo, fue un momento de mucha preocupación. Pero ahora, por ejemplo, ese tema está ya mucho más calmado. Por ejemplo, acá en México no existe como tal una izquierda y una derecha, y en los últimos años hemos visto partidos que se supone eran de izquierda, se han unido con la derecha para juntar votos, para poder mantener el registro, todo eso. ¿En España pasa eso? ¿En España pasa que un partido de izquierda se alíe con la derecha? ¿O sí lo tienen muy marcado? No es tan fácil, pasa, pero no es tan fácil. O sea, al final España siempre ha tenido dos bloques definidos, hasta hace pocos años, que era el PSOE, que era la supuesta izquierda, y el Partido Popular, que era la supuesta derecha. Entonces, siempre o gobernaba uno o gobernaba otro. Luego había otro partido que era Izquierda Unida, que era más a la izquierda del PSOE. Pero al final se gobernaba uno u otro, siempre. Entonces está muy definido a qué espectro político perteneces, ¿no? Porque cuando solo hay dos partidos, a ti te conviene meterte en un lado, ¿no? Para que al final quien se identifique en esas políticas te vote a ti. Y creo que tiene mucho que ver con también las ideologías personales de los que se involucran en dichos partidos. Aquí en México, pues bien lo mencionan, no hay izquierda, no hay derecha, es una mezcla. Lo hacen única y exclusivamente con el fin de buscar el poder. O sea, claro. Hemos visto que partidos que no alcanzan el registro se alían para poder mantener curules en la Cámara, ¿no? Entonces, no hay, en México no vemos que haya una división de derecha y de izquierda. De hecho, expertos, analistas en política ven muy difícil el poner a AMLO es de izquierda en lo social, pero muy de derecha en lo económico, en algunos casos, pues. Entonces ahí está brincando y no sabemos ni de qué. Y creo que es importante que México tenga esta división, porque creo que hasta cierto punto perdemos como identidad política. Siento que hay una pérdida de identidad política porque realmente no hay un partido que maneje ideales en los que la población se puede identificar. Pero por ejemplo los programas electorales, ¿cómo son aquí? ¿Se discute de los programas o no se discute? No. O sea, ahorita por ejemplo estamos en tiempo de elecciones, de campañas más bien, y las campañas políticas siempre son tirarle al otro partido. O sea, el otro es un corrupto, el otro robó más, este partido es un desastre, nosotros somos la solución, pero o sea, nunca te dicen cómo van a solucionar nada, nunca hay propuesta. En los debates, que los debates no llevan muchos años, los debates llevan de unos años para acá, a la hora de los debates es muy poca la propuesta que hay, y es más el estarse tirando mierda entre ellos. Y la realidad es que parece más un espectáculo. O sea, realmente tú te puedes sentar a ver un debate con unas cervezas y unos cacahuates y a divertirte. Y reírte, literal. Y reírte porque se van a decir, o sea, pero cada van cosa... a lo personal. Sí, se van a lo personal y se van y se tiran y se dicen y luego hacen chistecitos. O sea, el presidente hizo sus chistes cuando estaba en los debates y ganó, ¿sí me explico? Pero propuestas como tal, no... O sea, si las hay, son muy pocas que yo ni siquiera las puedo recordar. Del único debate que me acuerdo que hubo propuesta por parte de un candidato fue en las elecciones para el 2012. Había un candidato que se llamaba Cuadri, que era del partido Nueva Alianza, y era el único candidato que sí aportaba, que sí daba propuestas, pero era un candidato, digamos que de adorno, pues, o sea, nada más estaba ahí porque
necesitaban quitarle votos a Andrés Manuel y este candidato lo pusieron para quitarle votos a un partido y que se fueran a ese partido. Entonces, no hay propuesta como tal. O sea, proponen una cosa de nada y casi todo es estarse tirando y tú eres un ladrón y tú eres un corrupto y tú no sabes nada y tu partido hizo tal cosa. ¿Perdón? La famosa guerra sucia. Ajá, la guerra sucia. Pero ¿cuál es...? O sea, ¿cuál creéis que es el motivo por el que no se habla de estas cosas? ¿La gente no lo pide, no lo demanda? No, ¿La gente porque le da igual? Porque llama más la atención a todos saber quién le tira mierda a quién. O sea, realmente en México no tenemos una educación electoral, por así decirlo, una educación democrática. No votamos por el que realmente nos proponga algo, votamos por el que nos cae mejor. O el más conocido. O el más conocido. Eso ya lo decía Sócrates hace muchos años. O sea, si el problema de la democracia es que vas a votar por el que te cae bien, no por el que sería el mejor para hacer las cosas. Entonces en México se tiene muy arraigado eso. Mejor busco ser el más conocido, el que caigo bien, o por lo menos el caso de Samuel García, que es el candidato para la gobernatura de Nuevo León, o sea, uno de los estados más importantes del país. Es un chiste el tipo, pero va a ganar. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya lo conoce por memes, por las cagadas que ha hecho. Entonces, creo yo, perdón que te interrumpa, las hace adrede. O sea, yo creo que al principio no. Y después se dio cuenta de que eso le ayudaba a, ¿cómo se dice? A posicionarse más y a ser más conocido. Entonces, en México no, yo siempre he pensado que la comedia en México, que diga la política en México, lo dijiste bien, es una comedia, es una comedia con tintes dramáticos. Tintes dramáticos en el sentido de que todo lo que pasa en el país es muy dramático. Sí, los asesinatos, los balaceras, el narcotráfico es muy dramático, pero la política es una comedia. Entonces sale cada cosa, pasa cada cosa, no hay posturas, no existe izquierda y derecha, no hay, ¿cómo se dice?, propuestas. Entonces no sé si en España, por ejemplo, a la hora de las elecciones le tiran guerra sucia a los demás partidos o realmente proponen. También hay guerra sucia. Sí. Pero no está tan bien vista. Es decir, en un debate, por ejemplo, si alguien recurre a lo personal, no todo el mundo, ¿no? Pero por un sector de la población se ve que no sabes argumentar, ¿no? Uh-huh. Te estoy diciendo un argumento de que tu política no es adecuada, no sé qué, y como no sabes qué contestar, te vas a lo personal, ¿no? Entonces es una cosa que no se ve del todo bien. Que cada vez ocurre más, pues sí, es cierto, cada vez ocurre más. Pero si tú ves un debate de España, sí hay políticas, sí se discute, y etcétera, ¿sabes? ¿Cuál es el problema de España? Que yo creo que la gente está, bueno, creo que es en todo el mundo al final, está muy polarizada. Entonces, mucha gente que, por ejemplo, vota al Partido Popular, cuesta mucho que se mueva de partido. Que aquí quizás no pasa, ¿no? La gente cambia muy rápido de partido. Uh-huh. Pero allí es como, yo soy de este partido y yo vengo de este partido. Y me da igual lo que proponga, ¿no? O al final es una cosa como el fútbol. ¿Pero es gente joven o gente mayor? Todo el mundo. Ok. Todo el mundo. Sí, yo creo que es una cosa compartida. Que al final la política se vive como, pues eso, como el fútbol, ¿sabes? Como una pasión de yo soy de este partido, tú eres de otro y yo voy a ser siempre de este y tal. Luego sí hay trasvases, pero no es un trasvase muy grande. Al final cada partido tiene una base muy inamovible, ¿sabes? Uh-huh. Eso pasaba aquí en México hace un par de sexenios. Sí. Estaba muy marcado Antes no se votaba ni siquiera por la persona, se votaba por el partido, independientemente de quién estuviera en la boleta. O sea, era PRI y PAN y PRD. Y estaba muy marcado y era, no, yo voy a votar por el PAN, no, yo voy a votar por el PRI, o yo voy a votar por el PRD. Y hoy en día ya hay como que más mezcla. También eso ha hecho que se generen más partidos políticos. Aquí sobran partidos políticos. Sí. Son demasiados. Entonces, y también eso hace que generemos candidatos de chocolate. O sea, candidatos como Samuel García, bien lo mencionas. O sea, y no nomás él, o sea, sus candidaturas no están basadas realmente en propuestas. Están basadas en hacer el chiste. O sea, de verdad, es una burla ver cómo hacen campaña hoy en día. La política de México es una comedia. Sí, también yo creo que es una cosa compartida de
toda la política de Latinoamérica, que yo creo que muchas veces los políticos apelan mucho a las emociones. Sí. Y he visto también campañas en, por ejemplo, Maduro, Chávez, bueno, todos, en cualquier país que puedas ver, yo creo que se apela mucho a los sentimientos, ¿no? Que al final lo que haces es hablar de... Sí. Que el patriotismo también se usa mucho en España, pero yo he visto, por ejemplo, mítines de Chávez y Maduro, etcétera, y los he visto que van muy a los sentimientos, muy a la pasión, ¿no? Sí. Que es como un poquito dejar de usar la razón en política, ¿no? Que quizás no la tienes y por eso no la usas. Claro. A ver, ¿tú recuerdas algún caso en Latinoamérica, ahorita que tocas de la política en Latinoamérica, que sea un poquito diferente? O sea, que no vaya tanto a la pasión y sino a la razón. O por ejemplo el caso de Uruguay. Tú leíste mucho sobre Mujica, ¿no? ¿O has sido Mujica? Pero a Mujica no lo pondría, o sea, no me atrevería a ponerlo como alguien que apelaba a la razón, ni tampoco alguien que apelaba a la emoción. O sea, creo que Mujica era una combinación de ambas cosas. Entonces, Mujica hizo lo que tenía que hacer en su gobierno. Mujica creo que más que ser un candidato distinto, fue un gobernante distinto. Porque ahorita estamos hablando de la candidatura, cómo apela la candidatura a la emoción para que votes ahí. No sé cómo haya sido Mujica como candidato, la verdad, pero como gobernante o como político sí fue distinto, eso sí, en términos de Latinoamérica. Uh-huh. Un presidente o un candidato que haya sido distinto, no me atrevería a mencionar en Latinoamérica, porque el caso de Colosio en México, Colosio fue un candidato que mataron antes de que fueran las elecciones ¿Presidenciales o...? presidenciales? Sí. Y se veía que él iba a ganar, pero también apelaba mucho al sentimiento, apelaba muchísimo al sentimiento. De hecho, aquí en México Colosio se le ve como alguien que sí pudo haber cambiado las cosas. Para mí creo que se le considera un héroe porque murió antes de que gobernara. Después de gobernar, quién sabe. Lo mismo creo que hubiera pasado con Andrés Manuel. Si Andrés Manuel hubiera muerto antes de ser presidente, se hubiera canonizado. Se hubiera canonizado y se hubiera hecho una idea de... Él iba a cambiar las cosas. Que él iba a cambiar las cosas, sí, y todo el rollo. De hecho, cuando fue en el 2006 las elecciones y le hicieron un fraude electoral a Andrés Manuel, todo el mundo, o sea, había una frase muy famosa que mucha gente decía: estaría muy mejor si hubiera ganado Andrés Manuel. Hoy por hoy mucha gente está decepcionada del gobierno y está preocupada por las cosas que está haciendo, pero un político como tal que sea diferente, no. Lo que sí puedo decir, Andrés Manuel, es que ha sido el líder político más importante de Latinoamérica, por lo menos de este siglo. Del siglo pasado fue Chávez. O sea, están mal y estuvo mal lo que hicieron y lo que quieras, pero como líderes políticos, Fidel Castro, ¿no? Como Fidel Castro, por ejemplo. Pero de este siglo, Andrés Manuel es el líder político en Latinoamérica más fuerte que ha habido. Y no ha habido otro caso así en México, que eso es un problema, por ejemplo, que hay con la oposición, porque Andrés Manuel por sí solo levantó un partido político que es Morena, y la figura de él fue lo que ha hecho que llegue a donde está. No hay en la oposición ninguna figura que pueda hacerle contraria a Andrés Manuel. Entonces, de hecho, con esto te quería preguntar si en España ha habido figuras políticas o líderes políticos que hayan marcado diferencia. En la historia reciente no. Sí es verdad que, bueno, quizás yo soy un poquito joven para saberlo bien, ¿no? Los primeros presidentes después de la transición a la democracia, probablemente alguno de ellos sería muy importante para la gente que vivía esa época, porque yo no había nacido, porque entiendo que representó el primer presidente, ¿no? Y al final el primer presidente de una democracia siempre es importante. Claro. Pero al final luego no ha habido ninguno que digas, esta persona ha sido siempre respetada, siempre...
siempre muy bien valorada, ¿no? Sí que hubo, por ejemplo, el PSOE estuvo Felipe González, que gobernó muchos años, ¿no? Y en esos años sí es verdad que quizás al principio estaba muy bien valorado, pero con el paso del tiempo su figura se ha ido revisando y ahora, por ejemplo, es una persona bastante despreciada en el país. Ok. Entonces no creo que haya habido un líder como es AMLO, ¿no? Yo creo que al final es un poco, bueno, líder de masas, ¿no? Yo creo que es. Ahora quizás no, pero sí lo fue. Y en ese aspecto no creo que no ha habido nadie así en España. No, lo es, ¿eh? O sea, lo sigue siendo, independientemente de que... Es que Andrés Manuel maneja un discurso muy bien hecho para su base electoral. O sea, podrá estar haciendo todas las cagadas que quieras, pero su aprobación no baja del 60%. Y eso está cabrón. O sea, manejar 60% de popularidad. Habrá que ver si ¿Por qué maneja esos índices? ¿Dónde? ¿Por qué creéis que maneja esos índices? Porque maneja muy bien su discurso. Y porque al final todas las ayudas sociales que tiene, pues son compra de votos disfrazado de eso, de ayudas sociales. Y compra de lealtades del pueblo. Que eso lo hacía el PRI. Eso lo hacía el PRI, el viejo PRI hacía eso. Entonces, creo que es algo típico de Latinoamérica también. Sí. ¿No? Se aprovechan de los problemas sociales. Se hacía... Sí. Sí, por ejemplo, algo que tengan mucho cuidado en España si en algún momento algún candidato se quiere aprovechar de los problemas sociales para llegar al poder, porque lo está haciendo en mala leche, pues, o sea, como no creo, o sea, Andrés Manuel ahorita maneja esos índices de popularidad por lo mismo, porque tiene toda esta compra de votos disfrazada de ayudantías sociales que realmente no están resolviendo problemas reales, y pues es para mantener contenta su base electoral. Y son personas que en su gran mayoría no creo que se pongan a analizar o a ver la mañanera y analizar lo que está haciendo realmente el presidente. ¿Por qué? Y no los juzgo. Ellos viven en su realidad con mucha pobreza, con mucha hambre, con enfermedades, y no los culpo que quieran pues aceptar estas ayudas. Pues, y al final están en todo su derecho, y ni los voy a juzgar ni nada. Pero yo creo que esa es la razón principal por la que Andrés Manuel está manteniendo esos índices de popularidad. Yo le digo a Lalo que yo creo que va a ganar ahora en las intermedias. El partido de Morena va a arrasar. Él cree que no, porque cree que... No, yo espero que no. Tú esperas que no, pero mencionas que también es en mucho sentido, porque también hubo muchos que votaron por el famoso voto de castigo al PRI, ¿no? Sí, claro. Pero no sé, o sea... Yo no creo que haya tantos, y no creo que estas cagadas que está haciendo el presidente le alcancen en los pocos días que faltan para la elección. Y no, o sea, si a lo mejor fuera el próximo año, ya me la pensaría en decir no va a ganar, ¿no? O va a ganar. Porque ya tiene más tiempo para seguir metiendo la pata, ¿no? Pero hoy por hoy, ahorita, yo Andrés Manuel lo sigo viendo con una fuerza política muy importante. O sea, yo sí creo que van a ganar, y por bastante. Puede ser. Yo te quería preguntar, Paul, ¿crees que el pueblo español fuera un pueblo como en Latinoamérica en donde pudiera llegar a crearse un ídolo político? ¿O lo ves muy complicado? Lo veo complicado. ¿Por qué? Es que yo creo que, por ejemplo, para ser alguien en la política de España, tienes que normalmente entrar en uno de esos partidos importantes, ¿no? Porque por lo que entiendo, AMLO también se separó, ¿no? Un poco de todos. En España es muy complicado que tú, por fuera de allí, consigas algo, ¿no? Entonces, entiendo que eso es un filtro. Los partidos, al final, es un filtro de gente, la gente buena, con criterio, al final se va, ¿no? Porque tú tienes que tragar con muchas convicciones tuyas, ¿no? Y yo creo que es un filtro que al final consigue que lleguen arriba gente quizás con poco carisma, ¿no? Con poca habilidad realmente, ¿no? Y también no hay nadie que tenga un discurso revolucionario que pueda llegar mucho a todo el mundo. Para mí lo más cerca que ha estado eso de pasar ha sido Pablo Iglesias, no sé si lo conocéis. No. Es uno de los líderes, porque hace unos años hubo una especie de revolución en la política española, y de haber esos partidos que os he comentado antes, de haber el Partido Popular, PSOE y Izquierda Unida, que era uno pequeñito, pasaron a haber dos más
que era Podemos y Ciudadanos, que Ciudadanos era como el de derechas y Podemos el de izquierdas. Podemos era más a la izquierda del PSOE, ¿no? Entonces ahí se hubo un líder muy carismático que se hizo famoso sobre todo en las televisiones. Iba a todos los debates. Iba incluso a cadenas de televisión fascistas, porque en España hay alguna que está pagada por la iglesia y siguen teniendo discursos fascistas y todo. Incluso participó en debates de ¿se vivía mejor con Franco? Sí, pues él iba y participaba, ¿no? Entonces todas esas intervenciones se hicieron muy virales, y sobre todo entre el electorado joven, pues caló mucho ese mensaje y esa manera nueva de debatir, ¿no? Porque también era un tío muy capaz. Entonces, eso fue un partido que se creó y en 3 meses, en las elecciones europeas, sacó 5 diputados. O sea, por un recorrido tan corto es un resultado increíble. Y hubo un momento en que se pensó que iba a superar al PSOE. Entonces, para mí eso es lo más cerca que ha habido de una persona con suficiente carisma como para revolucionarlo todo, ¿no? Y al final eso ya se ha hundido porque también, por ejemplo, la prensa ha empezado a mover el ventilador, ¿no? Incluso mentiras, infamias, bulos, ¿no? Etcétera. La prensa en España tiene mucho poder, como entiendo que en la mayoría del mundo, ¿no? No sé aquí si tiene... Sí tiene bastante poder. Yo te quería preguntar, ¿ha habido en España en los últimos años algún escándalo de fraude electoral? No, de fraude no. O sea, no tienen esos problemas. No. Ni siquiera se discute, ¿no? A veces ha habido intentos de lanzar algún bulo, ¿no? Conforme hay un fraude, pero no, nunca... En ese aspecto todo el mundo tiene confianza de que las elecciones son justas. ¿Crees que tenga mucho que ver estas diferencias políticas con el nivel educativo de los gobernados? Sin duda, sí. Sin duda, al final... O sea, yo creo que la clase gobernante en cierta medida es un reflejo del pueblo, ¿no? Que gobierna. Al final, si el pueblo exige ciertas características, ciertas cosas, los gobernantes tienen que cambiar. Es lo que os decía de un debate de ir a lo personal en España está mal visto. Quizás porque la gente tiene más... Bueno, quizás más educación, ¿no? Al final... Sí, de hecho justo eso pensé cuando mencionaste que estaba mal visto la guerra social. Dije, pues seguramente por algo tienen a lo mejor más desarrollado el pensamiento crítico, lo ven mal pues porque no, o sea, como dijiste, no saben argumentar, está mal visto porque no sabe argumentar. O sea, realmente el pueblo que está más educado en España, pues busca a alguien que realmente sepa argumentar. Si no sabes argumentar, ¿cómo vas a saber gobernar? Al final. O sea... Porque aquí la escolarización en México es completa de todo el mundo. Aquí el abandono escolar es muy alto, ¿no? Entiendo también. Sí, el abandono escolar es muy alto. Pero también, no tenemos una educación política, por así decirlo. No tenemos una educación ni tampoco un debate en las escuelas en donde realmente uno se preocupe por el tipo de gobernantes que tenemos o por el tipo de candidaturas que se hacen. Entonces... La gente tiene problemas más importantes en qué pensar, la verdad. Eso es una, y también la otra es que somos un país donde todo lo tomamos mucho a broma, mucho chiste, y también somos un país que está, no voy a decir cansado, sino resignado, en el sentido de decir siempre es lo mismo. Muy desilusionado, ¿no? Ajá, muy desilusionado. Entonces, como que esos temas para nosotros, en general, digo, a mí me gusta hablar de ese tipo de temas, a Raúl le gusta hablar de ese tipo de temas, pero en general es gente que dice, pues ¿para qué hablamos de esto si nada va a cambiar? ¿Sí me explico? No, la voz ciudadana no tiene peso. Ahorita con Andrés Manuel quiere hacer creer que la voz ciudadana tiene peso, pero realmente lo que está haciendo es que solamente la voz ciudadana que vota por él y que cree en él tiene peso. Todo aquel que no esté de acuerdo con lo suyo no tiene peso, no es... Está en su contra. Ajá, pareciera que es antipatriota o que es un conservador o que está pagado por los opositores y todo ese rollo. Entonces, en México no solamente es el tema de la educación, sino es el tema de la desilusión. Y el tema de decir, pues ya, esto es así y no se va a hacer nada más. Bueno, en ese tema es... Bueno, primero decir que es cierto que hay más educación en España, hay más cultura política,
pero no es tampoco muy elevada, ¿eh? Hay una gran parte de la población que es totalmente ajena a la política, que va a votar por lo que ha visto en la tele un día o cualquier cosa y no le importa absolutamente nada. O sea, hay una gran parte de la población que es así. De hecho, No es la panacea. lo comentábamos antes de grabar el podcast, ¿no? Que te preguntaba si tú veías común que jóvenes de 18 años para atrás pusieran a hablar de estos temas. Tampoco, yo no recuerdo que haya muchos conocidos de nuestra edad que tampoco lo hagan. O sea, nosotros lo hacemos porque nos gusta, pero tú tienes conocidos que realmente te puedas sentar a hablar de estos temas durante mucho tiempo. No, lo que sí lo que me he presentado o el debate político que existe en México, el más común es decir, pues este güey es un pendejo, este güey no sabe nada, estos güeyes son unos rateros, pero nadie realmente habla sobre propuestas, ¿sí me explico? A lo mejor critican de forma de que no, a mí me parece que son estupideces o son una bola de rateros. O sea, el discurso político de la ciudadanía a la hora de hablar de política es así, es una queja, pero no hay un debate como tal. No hay un debate en el que decir, oye, pues quién está proponiendo, quién está diciendo, quién está esto. Realmente somos muy ajenos a la política en ese aspecto. O sea, somos... Sí, digo, hay gente y hay gente que obviamente sí le gusta hablar de esto, pero es una minoría. Y es una minoría que no va a generar ningún cambio por tan pequeña que es, ¿sí me explico? Entonces, el debate político siempre se va a reducir a este güey es un pendejo, este güey no sabe nada y estos güeyes hubieran estado mejor o quién hubiera hecho mejor. Se reduce a eso, se reduce nada más a eso y no hay más. Realmente no existe una verdadera participación ciudadana. O sea, porque eso haría una gran diferencia. Yo les voy a poner aquí un ejemplo. Hace unos años, donde vivía, un candidato que quería una diputación federal hacía mucho reuniones con los vecinos de la zona en un parquecito que estaba ahí. Eso yo nunca en mi vida lo había visto ni había sabido que existiera. Este candidato constantemente cada mes era junta, ¿no? Con los vecinos. No iban todos, obviamente todos los vecinos, pero iban una fracción importante, muchos adultos y jóvenes que se estaban involucrando. Y en la zona se notó un cambio radical, bajaron los robos, autopartes, se pusieron luminarias LED en toda la zona, se quitaron todos los baches que había, se habilitaron casetas policiales, ya había botones de pánico y eso hace unos años. Entonces, realmente si la ciudadanía se involucrara de forma más activa, habría más cambio. Eso, claro. O sea, en cambio, como lo dices, el involucramiento ciudadano se reduce a este es un pendejo y no sabe hacer nada, mejor me quejo y yo no me meto en estas cosas. Porque es muy fácil, ¿sabes? Es muy fácil quejarte, insultar al político y no involucrarse de manera más activa. En España está involucrada la ciudadanía en lo que va a ser la política o es muy ajeno también. En general es ajena. O sea, pero por ejemplo cuestiones de barrio, o sea, y no sé cómo se maneja ya, pero el barrio hace algo para que, o manda propuestas o algo así, o hay alguna queja en general para que algo se cambie. En principio sí hay sistemas, ¿no? Por ejemplo, en Hospitalet donde yo vivo sí que creo hay un organismo que en principio recoge las propuestas de los vecinos, ¿no? Sus preocupaciones, etcétera, y luego estas propuestas se canalizan y en principio se votan en el Parlamento, bla, 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 bla. Pero a la hora de la verdad no es del todo real, ni es operativo, ni los vecinos que van representan realmente a la ciudadanía, ¿sabes?, desde el municipio. Entonces está un poco desvirtuado. Sí es verdad que ha aumentado mucho, sobre todo cuando subieron estos dos partidos, Podemos y Ciudadanos, se puso sobre todo Podemos. Al principio, bueno, es que fue una experiencia muy bonita en cuanto a participación política, porque quería que toda su política se decidiera en círculos. Entonces era en cada ciudad, en cada barrio de esas ciudades había círculos que hacían propuestas, estas propuestas se iban a otros círculos, entonces al final digamos que el programa electoral del partido se hacía a través de la gente, ¿no?, desde abajo, sí. Uh-huh. Y se habilitaron también herramientas tecnológicas, ¿no? Yo me acuerdo de habérmela bajado porque en esa época estaba ilusionado también con este partido, porque era una manera muy nueva de hacer política. Y en una aplicación, pues a lo mejor había
3.000 usuarios a la vez, habían propuestas, votabas, ¿sabes? Y estaba muy bien. Lo que pasa es que eso con el tiempo se ha deshecho totalmente, ¿no? Y Claro. Sí, pues aquí existe ahora ya y no se existe. usa. Aquí existe y no se usa. Antes de las elecciones presidenciales había una aplicación, no recuerdo ahorita el nombre de la aplicación, creo que se llama Voto Ciudadano, no recuerdo muy bien, pero también era eso, era una aplicación, veías las propuestas que estaban en discusión y tú podías votar por propuestas y proponer, pero yo ya me llegué a meter para ver qué había, no se usaba, o sea, nadie estaba proponiendo ni nada, entonces pues yo creo que si hubiera más participación ciudadana, porque aparte la participación ciudadana genera presión al político también, Claro. para ponerse a trabajar. Sí, sí. O sea, si nadie te está diciendo, oye, la estás cagando, pues yo aquí me siento en mis laureles y hago lo que me dé la gana, ¿no? Yo creo que en mi opinión en España ha habido una parte de la población que se ha desentendido más aún de la política, Sí. pero yo creo que una gran parte se ha politizado mucho, sobre todo en cuanto a jóvenes y también por todo el proceso de la crisis del 2008, o sea, bueno, la crisis del 2008, que no Sí. sé si llegó aquí mucho, entiendo que también. Nosotros nos dio crisis en el 2010. Bueno, sí, España llegó 2 años más tarde, Más sí, o menos. también. Todo eso que empeoró mucho las... Porque antes en España se vivía una época de burbuja, ¿no? Se vivía muy bien, los bancos daban créditos hipotecarios a todo el mundo, ¿no? Había gente en construcción cobrando 3.000 euros al mes, un sueldo muy elevado en España. Entonces como que había esta visión de que todo funcionaba bien y nadie se preocupaba por política, ¿no? Entonces vino la crisis y es cierto que allí yo creo que hubo un cambio de mentalidad y mucha gente se está politizando. Y luego con la independencia de Cataluña, con todo este tema, en Cataluña ha habido una politización muy grande de la gente. Muy, muy grande. Yo creo que es de lo mejor que... Del proceso independentista, lo mejor que ha traído es que la gente está más politizada, ¿no? Está más, se interesa más por los temas, se lee los programas. Bueno, ha crecido el porcentaje. Lógicamente sigue habiendo que mucha gente que se desentiende de todo, ¿no? Pero creo que es una cosa positiva. Que al final la gente se preocupa por su futuro, cuando ve que le afecta mucho, ¿no? Y eso es algo bueno. A ver, yo quiero cambiar un poquito de tema. Te quería preguntar acerca... Tú viviste en México 5 meses, en la ciudad de Mérida. Bueno, vivimos juntos. Y ahora que estás de vacaciones, conoces un poco mejor de México. ¿Cómo ves el machismo? Bueno, ahorita que está muy fuerte el movimiento feminista y todo este rollo, ¿tú cómo ves el machismo o la diferencia de machismo que hay entre México y España? En mi opinión, es bastante acusada la diferencia. Yo creo que en México, en temas de machismo, feminismo, etcétera, no quiero sonar duro, pero yo creo que estáis unos 20-30 años atrasados a países europeos. Pero, O sea, las cosas que yo veo aquí, actitudes de hombres, y no solo de hombres, sino de propias mujeres que asumen el discurso machista, sí. incluso son más machistas que... Bueno, al final es el patriarcado, ¿no? El machismo es una parte, pero es todo en general. Lo veo muy acusado en México, cosas que en España ya no veo, y que hace tiempo que no veo. También es cierto que, eso es como todo, yo me muevo en una cierta burbuja, ¿no? En un cierto ambiente, y Claro. yo me considero una persona también abierta de mente, ¿no? Etcétera, y yo no lo veo tan... Quizás sigue habiendo mucho machismo en España, ¿eh? Y quizás está más arraigado de lo que yo creo, pero como en mi mente yo no lo veo tanto, quizás estoy diciendo que está mejor la cosa de lo que realmente está. O sea, pero por ejemplo una mujer en España que observa el machismo que existe en España, viene a México y dice, creo que en España no hay tanto machismo. Sí. ¿Sí sería algo así? Sí, totalmente. ¿Y cómo ven a las mujeres en España? O sea, ¿cómo la sociedad ve a una mujer en España que disfruta de su sexualidad? Porque, por ejemplo, acá se juzga, es muy común que se pueda juzgar, que se pueda señalar y cosas así. Entonces, ¿cómo lo ven en España? Bueno, allí también se juzga, ¿eh? Siempre ha habido esta... Sí, es natural que juzguemos, Sí. pero digo, ¿qué nivel o a qué grado más o menos sucede? Sí, aquí pareciera que la mujer no tuviera derecho a disfrutar de su sexualidad, pues. O sea, a eso vamos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el instituto, este tipo de comportamiento existía ahí muy fuertemente. O sea, la mujer que disfrutaba libremente de su sexo era tachada de lo peor y nadie quería juntarse con ella. Ciertamente eso era así. Yo creo que con el tiempo pues ha ido mejorando y en 10 años así hemos mejorado mucho y eso sigue pasando, pero no a ese nivel. Es decir,
si alguien disfruta de su sexo, sea mujer o hombre, dentro de unos límites razonables, ¿no? Porque si hay gente que se le va de la mano, ¿no? Podemos decir, no hay ningún tipo de problema ni se ve mal. También, como digo, yo soy de un cierto ambiente, ¿no? Y sigue habiendo gente muy retrógrada y está habiendo también un crecimiento. Es lo que yo digo, que creo que hay como una parte de la población que está avanzando mucho y hay otra que está como yendo hacia atrás, ¿no? Al final creo que es como cuando hay muchos cambios, hay gente que se va hacia atrás, ¿no? Como asustada y es la posiciones más conservadoras, es decir, y luego gente que empuja más, ¿no? Y, por ejemplo, a la hora que tú sales con una chica, ¿se divide en la cuenta? ¿O tú pagas Eso ya, como hombre? O sea, el tema de la cuenta está desterradísimo ya. El tema de que los hombres tienen que pagar la cuenta ya Eso ya pasó. está muy desterrado, pero años, ¿eh? Aquí Bueno, no. Aquí no. Aquí, digo, creo que aquí ya vamos en la transición. Ajá, ya empezó. Ajá, ya empezó esa transición, ya va Exacto. cambiando, ya hay mucha mentalidad más abierta y todo el rollo, pero se sigue manteniendo. Impulsada por las mujeres, ¿eh? A ver, yo te pongo un ejemplo. En algún momento viví con una española y recuerdo que íbamos a ir íbamos a salir y nos subimos al auto y entonces anduvimos ahí y le venía yo platicando, le dije, mira, aquí hay muchas mujeres que cuando sales con un hombre están esperando que el hombre le abra la puerta del carro. Y ella me decía, eso es ridículo. ¿Sí me explico? Sí. Pero yo conozco gente, tengo un caso cercano, que es la pareja de este individuo, no se sale del carro hasta que no le abran la puerta. O sea, ella nunca abre la puerta, no se baja, o sea, tiene que ser... Pero ella es mexicana. Sí, o sea, tiene que ser así de que él me tiene que abrir la puerta. Y para subirme al auto, o sea, ni de loca, me subo si no me abre la puerta. A mí me pasó que he salido con varias mujeres en las que yo no soy de abrir la puerta y se me quedan viendo con una cara como de no me vas a abrir la puerta, a mí se me hace una ridiculez. Pero por ejemplo en España, si tú le abrieras la puerta a una mujer, ¿qué te diría ella? Quiero decir, si es algo que es natural y fluido, ¿no? Es Ajá. decir, si yo me he tenido que salir del coche adrede, he tenido que ir, te he tenido que abrir la puerta, va a decir, se va a extrañar, Ajá, no se va a enfadar, claro. pero va a decir, a este chico, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Sí, sí. Que, ¿de dónde ha salido, no? Es algo muy raro que Yo ya tengo no manos. ya no se piensa. Y con el tema de la cuenta igual, pues un día pago yo, un día paga ella, ¿sabes? Ujú. Algún día lo dividimos, al final ya es en estos temas una total, bueno, naturalidad, no se piensa ya, ¿sabes? Sí. Eso es cuando ya algo está muy establecido, que ya no tienes ni que pensarlo. Pero cuando sales con alguien por primera vez, o sea, la cuenta siempre va a ser dividida, cada quien paga lo suyo. Bueno, mira, por ejemplo, yo he salido con alguna chica y la primera vez ha pagado ella, Te invitó. sí. Pero es porque cuando vas a pagar, ¿no? Dices, ya invito yo. Y a ti como hombre no te afecta. No. Que entiendo que aquí en México te afectaría la virilidad, ¿no? Quizás. Ajá, hay mucha gente que sí... A mí no, a mí Sí le afectaría. Encantado de la vida. A mí te voy a ser honesto, yo no me considero una persona machista, pero a mí de un principio, vienes obviamente de una educación y yo que crecí con puras mujeres que siempre me dijeron como que tú tienes que pagar la cuenta, bla, bla. La primera vez que salí con alguien que me dijo yo pago, o sea, no me puse de que no, ¿cómo crees? Que no sé, no, pero yo dije ok, Se siente bonito. pero sentí como extraño, ¿sabes? Ya. Y lo que hice fue, ok, pero yo invito el postre. O sea, como que no me podía... Recíproco, pues. Ajá, que sea no me podía quedar así como que nada más. A mí en lo personal, cuando salgo con una chica, me parece ya una falta de respeto esperar a que yo pague toda la cuenta. Generalmente pago mitad o yo pago un poco más. Si, por ejemplo, la cuenta son 300 pesos, yo digo, pues yo te pongo 200 y tú pon 100, ¿no? Entonces, y no lo hago por machito ni nada por el estilo, simplemente es como que también soy una persona que me gusta invitar. Entonces, y si tengo dinero lo hago. Pero en ciertos casos me ha pasado que están esperando y se nota en el comportamiento de la chica que está haciéndose la tonta ahí buscando el dinero en la fregada y dices, bueno, pues yo lo pago todo. Pero se me hace una falta de respeto, ¿por qué? Porque dices, bueno,
yo trabajo para conseguir este dinero, tú también trabajas para conseguir el dinero, tú dijeras, bueno, estoy saliendo con alguien que no tiene trabajo, lo entiendes, ¿no? Tú lo vas a invitar, pero sales con alguien que tiene trabajo, tú tienes trabajo y te cuesta el dinero, o sea, ¿por qué tendría que yo invitarte? ¿Sí me explico? Es algo que ya está metido en la cultura y está un poquito, ya no está tan arraigado, pero ahí va evolucionando. Te quería preguntar también, hay una frase muy famosa acá en México que dice, entre un hombre y una mujer no existe la amistad. ¿En España también de repente la usan? ¿O se tiene algo así? Se ha usado. Y se discute. Pero de hecho es un tema que quería sacar yo también, porque me he fijado que aquí no tenéis, bueno, al menos yo no he visto, muchos grupos de amigos y amigas a la vez. ¿No? Bueno, no sé si es cierto, pero me cuesta ver grupos mixtos, ¿no? Siempre estáis los chicos juntos y las chicas juntas. Y en España eso también ha ido evolucionando y cada vez hay más, más mezcla y también yo tengo bastantes amigas, de hecho. Y bueno, es algo que en España también hay gente que pensará que no es posible, pero yo creo que sí. Fíjate que ahora que lo mencionas, yo tengo bastantes amigas, pero no tengo un grupo mixto. O sea, que yo diga, hay un grupo... Cuando estábamos adolescentes, sí estábamos en un grupo mixto. Ya ahorita más grande, digo, también obviamente vas creciendo y se va separando la gente y todo este rollo y lo que va pasando. Pero no ha habido un grupo mixto como tal. No sé si tú lo tengas. Sí, yo sí tengo grupos mixtos. Pero, sobre todo de la universidad y la maestría. Pero quitando la universidad. Porque en la universidad, obviamente es como que se junta... La universidad misma lo junta para que estén, pero ya fuera de la universidad un grupo, por ejemplo, como tú y yo, que somos amigos de la cuadra y cosas así, o sea, no, es raro, ¿no? Es raro. Sí los hay, pero creo que es más en la adolescencia, ¿no? Bueno, en España también hay más en la adolescencia, ¿eh? De Ajá, hecho, creo que viene más en la adolescencia. No hay muchos grupos mixtos, pero también es algo que a mí me hace pensar, ¿por qué no los hay, no? Eso también lo he pensado yo a veces. Yo creo que también, reflexión. o sea, ya a nuestra edad, ya también tiene que ver mucho el tiempo que le dedicas al trabajo, el tiempo que le dedicas a, si sigues estudiando, el tiempo que le dedicas a tu familia, el tiempo que le dedicas a tu pareja, a tus amigos. Y obviamente mientras más vas creciendo, la lista de amigos se va haciendo más corta. Entonces cada quien va tomando sus caminos, cada quien va dividiéndose. Pero sí te puedo decir que en secundaria y preparatoria y en la universidad sí somos grupos mixtos, o sea, sí existe... ¿Y qué papel asumía la mujer en esos grupos? ¿Era un papel más en segundo plano? No, para nada. Por lo menos en los que a mí me tocó convivir y todo, era un plano normal. O sea, todos estábamos al mismo nivel, todos hablábamos de lo mismo, todos nos llevábamos bien, nos llevábamos pesado entre todos, o sea, no era como un rol de la chica que está callada y nada más está ahí escuchando. No, o sea, había liderazgo también por parte de ellas, o sea, sí va de eso. Yo creo que un grupo mixto donde no había como tanta participación de mujeres o tanto liderazgo, ya tiene que tener unos 30 años hacia atrás. Entonces, no lo veo tan así, pero... pues grupos mixtos hay, creo que en ese sentido no creo que hubiera mucha diferencia entre España y México. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar. A mí me gustaría abordar el tema del feminismo de forma más profunda, pero para ello nos gustaría invitar a unos expertos en el tema. Eso viene más adelante. Y pues bueno, como siempre los invitamos a que le den me gusta, le den clic en la campanita para que les avise cuando subamos episodio. Comenten ahí qué les pareció el podcast, qué les pareció nuestro invitado. Y pues nada, agradecer a Producciones Sapiens por prestarnos el mobiliario y el espacio. Y pues nada, ¿algo más que quieran agregar antes de irnos? No, nada, ha sido un placer estar aquí y discutir un poco. La verdad es que es muy interesante comparar costumbres de dos países en verdad muy parecidos o quizás no. Claro. Y bueno, pues nada, un placer. Yo pues nada, gracias a Paul por habernos acompañado, gracias a ti Raúl por estar por venir desde allá, nomás para el podcast. Nada más para el podcast. Tuve que tomar como 4 aviones nada más para... Eso lo pagamos, la producción lo pagó, aquí hay billete. Sapiens lo pagó. Bueno. Pues nada, nos despedimos y hasta el próximo capítulo. Nos vemos amigos, hasta luego. Hasta luego. Corte.